Hola, bienvenidos al curso de Introducción a la Teología, presentación número 16. Recuerda que en la presentación anterior nos dimos cuenta de muchos retos que está enfrentando la Iglesia hoy día. Y aquí veremos algunos términos que son importantes para dar nuevas perspectivas a nuestra teología latina. En esta presentación veremos lo que es la modernidad y por qué es tan importante la época moderna para la teología, particularmente hoy día. Segundo, veremos los componentes más importantes de la modernidad, los cuales desarrollan un sistema para comprender el mundo muy particular y sus asunciones principales. Por último, veremos cuál es la conexión de la época moderna con la teología y cómo la teología se adapta por un tiempo a ella. Esto lleva a la teología a una crisis que es rota con la decadencia de la época y con el surgimiento de la época posmoderna, el cual hablaremos en la próxima presentación. La modernidad es simplemente un periodo histórico que se define por su mirada muy particular a la realidad y el conocimiento de la realidad. Esto afecta todas las áreas de la sociedad, como la política, la economía, la historia, la ciencia, etc. Es un movimiento que nace en Europa Occidental después del Renacimiento y que consiste primordialmente en una construcción de un ideal normativo para toda la sociedad, basada en el entendimiento que la razón es el medio de entender el mundo que nos rodea. El sujeto se vuelve muy importante y la experiencia del sujeto se entiende como existencial. Esto es una definición simple, pero que es importante para la teología, como veremos en unos momentos. La razón se vuelve el medio único del conocimiento, elevando a la ciencia y a su método científico sobre todas las cosas. La ciencia se vuelve la vía de cómo entendemos y vemos el mundo, dando paso a la razón y el conocimiento absoluto de la realidad. La fe y toda realidad que no puede ser medida de una forma científica es puesta en sospecha. La modernidad abre paso a lo absoluto y a la objetividad del individuo. La importancia de la modernidad puede ser medida en muchos ámbitos, pero uno de los ámbitos más resaltantes es que trajo muchísimos avances científicos y modernizó, entre comillas, a la sociedad. Avances como la medicina y la tecnología fueron posibles por el rápido control que ganó el método científico. Sin embargo, a manera negativa, trajo muchos problemas a sociedades en donde el método científico no es visto de esta forma elevada. Trajo retos a las sociedades que admitieron a su control y el objetivismo del individuo comenzó a ser visto con duda. También aumentó problemas de índole económico y social y puso en sospecha todo entendimiento de la realidad que no es tangible. Esto tiene una importancia grande para la teología, el cual veremos en unos momentos. Una vez entendido el movimiento histórico de la modernidad y de sus avances y retos, es entonces que podemos pasar a ver qué significa esto para la teología, particularmente qué significa esto para nuestros ministerios hoy día. ¿Alguna vez has escuchado a un hermano o una hermana decirte, oh, la Biblia no puede ser probada científicamente? O de otra manera que te hagan la pregunta, ¿puede ser la Biblia ratificada por la ciencia? Son dos preguntas dos complicaciones que tienen implicaciones diferentes, pero que tienen la misma metodología científica como base. Estos son uno de los problemas y los retos que hemos estado enfrentando en los últimos 100 años. La era moderna elevó la ciencia como la forma suprema de entender la realidad y esto afectó cómo vemos y entendemos la Biblia. Esto trajo retos grandes a la teología porque puso en sospecha cómo interpretamos y descubrimos el mundo de la Biblia. Asume que la Biblia tiene que ser vista desde esta perspectiva científica, ignorando el cómo la Biblia y el contexto de la Biblia, cómo la Biblia se puso desde un principio y se armó con el contexto de la era en cuando los libros de la Biblia fueron escritos, que eran eras que no estaban gobernadas por este método científico.
Entonces, cuando un hermano o una hermana le hace la pregunta, ¿puede la Biblia ser probada científicamente? Es una pregunta que está arraigada a la modernidad y que nosotros y nosotras en nuestros ministerios y como pastores, pastoras, podemos llegar y decir, son preguntas que están basadas en un sistema que no es como nosotros entendemos y vemos la realidad. Otra cosa que quería aclarar es que cuando hablamos de la modernidad y de la era moderna, no estamos hablando de algo nuevo, porque a veces confundimos el término modernidad con algo que es nuevo o moderno. Cuando se habla en la teología de la modernidad, se está hablando de la era moderna, el cual no quiere decir que es nuevo, por el contrario, la era moderna ya pasó y ahora estamos viviendo en una era posmoderna o post-postmoderna, como algunos teólogos creen. Pero es importante aclarar este término porque a veces pensamos en modernidad como algo nuevo, similar, pero en realidad la modernidad en la teología está refiriéndose a esta era y a los retos que trajo esto a la teología. De esta forma, la teología entra en una crisis en donde nuestra comprensión de la Biblia y de la narrativa de la Biblia siempre era medida o puesta en sospecha por el método científico. Esta crisis dura por unos cuantos años y se ve la reflexión de la teología occidental de siempre estar tratando de dar respuestas de una manera científica a los problemas tanto de la Biblia como de la sociedad. Esto, por supuesto, fue una época caída, porque a medida de que el tiempo iba pasando, nos dimos cuenta de que la modernidad y el método científico y todos los avances tecnológicos ya no estaban resolviendo todos los problemas de la sociedad como se había creído desde un principio, donde se creía que la modernidad, desde un punto u otro, con los avances científicos, iban a seguir trayendo soluciones a los problemas de la vida y de esta forma resolver todos los problemas que hay en el mundo. Pero ahora sabemos que eso fue una falsa y entonces nos dio esta crisis en la parte teológica. La crisis, por supuesto, es superada por medio del cambio de la época, cuando comienza a pasar la época moderna y comienza a entrar la época postmoderna. Esta crisis comienza a caer con nuevas visiones de cómo vemos y entendemos el mundo. Por supuesto, para la teología latina, ¿verdad? La era moderna y la metodología latina tienen un problema grande, porque la teología latina eh, entiende y ve el mundo desde una forma completamente diferente que la teología noratlántica. Y nuestra comprensión de la Biblia y nuestro entendimiento del mundo va más allá de lo que las teologías de esta época presentaban. Entonces la teología latina pasa, ¿verdad?, a traer grandes críticas a este tipo de problemas y nos damos cuenta de que de nuestra perspectiva latina podemos comenzar a traer soluciones a los problemas de una forma completamente diferente, con un entendimiento de la realidad completamente diferente. Entonces la teología latina va más allá de la modernidad y comienza a entrar en procesos postmodernos y post-postmodernos para algunos teólogos. Esto lo veremos en la próxima presentación cuando hablemos de la postmodernidad. Pero lo importante aquí es resaltar que la teología y la modernidad fueron una época donde estuvieron casadas y donde el método científico que fue elevado de una manera tan alta, entonces trajo grandes retos a cómo vemos y entendemos la narrativa de la Biblia y cómo desarrollamos nuestra teología de ahí. A manera de conclusión, por supuesto, siempre te doy estas preguntas para que pienses, pero solamente quiero decir que la era moderna en sí no fue una era mala, porque trajo muchos avances para la sociedad que son importantes incluso hoy día, y nos ayudó en la teología, ¿verdad?, a ver y entender la Biblia de una forma completamente diferente. Ayudó en desarrollo
por ejemplo, el desarrollo del método crítico, la narrativa crítica de la Biblia, muchas críticas de la Biblia que ahora son importantes, que nos ayudan a ver y entender el contexto de las escrituras desde una manera muy particular. Todo esto fue un desarrollo por parte de la modernidad, fue desarrollado por las consecuencias de la modernidad. El problema entra cuando la modernidad se creía que era la manera más elevada o la manera mejor o más precisa de ver la realidad y nos comenzamos a dar cuenta de que esto en realidad no es cierto, donde hay otras formas de entender y ver la realidad que no solamente tienen que ser ratificadas científicamente, sino que pueden ser vistas y entendidas de otra forma. Entonces, por ejemplo, el mundo espiritual no tiene que ser entendido de una manera científica, sino que hay cosas en nuestra experiencia que no podemos explicar y que no pueden ser medidas de una forma física. Sin embargo, sabemos y entendemos de que hay un mundo espiritual que existe y que somos parte de él también. Así que esto es lo importante de esta era y de cómo afectó la teología en una forma muy breve y cómo nuestra teología latina reacciona también a esto. Medita en estas preguntas y entiendo que en nuestros ministerios y en nuestras iglesias todavía tenemos personas, sobre todo personas que están entre los 60 y los 80 años, que están muy arraigadas en esta época moderna, en esta forma de ver el mundo que es bien moderna. Pero esta época está pasando rápidamente y ahora tenemos nuevas generaciones que están saliendo, que ven el mundo y entienden el mundo de una forma diferente. Estos son los retos que tenemos y, por ejemplo, con los millennials que vienen ahora surgiendo, que ven el mundo y entienden el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Pero medita en estas preguntas y lo importante es que tomes estas preguntas y las puedas aplicar de una forma práctica a tu vida y ministerio. Bendiciones.